Nada nuevo. Se levantó temprano, no porque no tuviera sueño, sino porque no tenía ya más ganas de dar vueltas en la cama sudada. El cuerpo le dolía con un dolor de siglos. Nada nuevo, pensó mientras bajaba a la cocina, arrastrando los pies encallecidos y resecos. Nada nuevo. En cuanto lo vio aparecer por la escalera, el gato salió despedido hacia el jardín, bufando de terror. El viejo estaba completamente desnudo, y su desnudez no era desválida, sino amenazante. Los huesos largos, la piel encogida y el vello casi transparente que le cubría la espalda, el pecho y los brazos, pero no las piernas flacas y venosas. Sin mirar a los lados, abrió el frigorífico y buscó una cerveza. Tenía la garganta áspera, la lengua pastosa y un aliento cavernoso que incluso a él mismo conseguía repugnarle. Se bebió la primera lata sin tomar aire. Después salió al jardín, con la segunda en la mano para contemplar al gato temeroso, erizado, mal oculto tras la dama de noche, que, aún en la amanecida, seguía apestando con su caliente dulzura putrefacta. Más allá de la verja, el cielo mostraba sus colores líquidos, adormecidos, tibios con la misma tibieza que en aquellos momentos recorría la sangre del viejo. Nada nuevo, se repitió a sí mismo, terminándose la bebida y entrando otra vez en la casa caliente. Un momento, espera, dijo Carlos. No estaba tan mal como para beber recién salido de la cama. ¿Ah, no? ¿Eso crees tú? Lo cierto era que bebía a todas horas y que apenas comía. Cuanto más bebía, menos comía. Su cuerpo se sostenía solo con el alcohol. Era alto, y dicen que había sido un buen deportista en su juventud. Yo creo más bien que se referían a su adolescencia, pues ya en su juventud se volvió violento y perezoso. Era un tipo difícil, siempre lo había sido. El gato huía de él como de la peste. ¿No lo recuerdas? Era un gato arisco, repuso Carlos. Todos los gatos son ariscos. Casi todos lo son, pero éste le tenía miedo. Yo mismo vi las patadas que le daba cada vez que se le cruzaba por delante. El gato maullaba, como un demonio, y recorría el jardín de una punta a otra, buscando un lugar donde ocultarse. Era viejo, como su dueño, y ya le costaba trabajo encaramarse a la tapia. Él solía patearlo con sus botas camperas, y cuando no conseguía alcanzarlo, le tiraba lo primero que encontraba a mano. Aquella mañana, oculto tras las matas, el gato debía de latirle el corazón con la agitación de los gatos cuando se sienten acosados. Pero el viejo apenas lo había mirado un minuto, el tiempo necesario para acabar su segunda cerveza y entrar en la cocina a buscar otra. Maldijo en voz alta cuando vio que ya no quedaban más. En la encimera había acumuladas una veintena de latas arrugadas, moteadas de la ceniza, de los ducados que fumaba con compulsión cuando ya no tenía nada más que beber. Revolvió entre los anaqueles hasta que encontró una botella de Jack Daniels casi vacía. Apuró todo lo que quedaba casi sin respirar. Se limpió la boca con el antebrazo y escupió a un lado. Después se sentó en un taburete, así tal como estaba, desnudo y sudoroso, con la cabeza inclinada y solo sostenida por un brazo huesudo, con el codo punzante hincando en la rodilla. El viejo pene flácido, respirando fatigosamente, y quizás sin pensar en nada todo el tiempo. Creo que hubiera podido quedarse allí durante horas. Así solíamos encontrarlo años antes mis hermanos y yo cuando íbamos a verlo, admitió Carlos, desnudo y sin lavar, hasta que mi padre nos prohibió ir más. Y no sabemos si realmente pensaba o no en algo. Llegada a una edad, pensar en algo es pensar en el pasado, y el pasado es nada, es poco más que nada. No estoy tan seguro. Él solía repetir su vieja cantinela, nada nuevo, nada nuevo. Y sin embargo, mantenía su mirada de asombro calmado, los ojos legañosos bien abiertos, esa extraña curiosidad vencida que conduce a mirar alrededor, aunque sin sorprenderse verdaderamente por nada. Se quedaba desnudo en la cocina durante horas, en la mañana de agosto, pero también en la de febrero, cuando el aire helado se colaba por la ventana y el suelo se escarchaba de frío. Era duro, y jamás se enfermaba. Nunca lo vimos toser
nunca estuvo en el médico. Se jactaba de ello, ¿verdad? ¿De qué? Carlos había dejado de escuchar y se apoyaba con indolencia en la pared, con el mismo abandono con el que su abuelo pasaba horas y horas sentado en el taburete de la cocina. De no ir al médico jamás. Para él era un orgullo. Sí, lo era. Jamás fue a ver al médico. Ni siquiera en el día de su muerte lo reconoció un médico. Lo único que hizo fue levantar acta de lo sucedido. Carlos se detuvo un instante y luego continuó en voz más baja. Pero yo ni siquiera estaba allí. Es lo que me contaron. Y sin embargo, aquel día estaba igual que los otros días en que madrugaba y bebía y se sentaba en el taburete de la cocina a pensar en nada. Con las flacas piernas abiertas y sin vello, el pene que caía sobre los testículos hinchados, la respiración alterada por la ira y aquellos ojos lagrimosos y asombrados, esperaba que el tiempo pasara para poder salir a comprar más cerveza y más whisky. Acababa de amanecer del todo, y el cielo había perdido ya sus tonalidades líquidas y rosadas. Pero aún quedaban unas 2 horas para que abriesen las tiendas, y esas 2 horas tendría que pasarlas allí, junto a la puerta de la cocina, mientras su gato permanecería en el jardín, agazapado, sin moverse, o moviendo apenas la cola tensada. Y él quizá contemplaría, sin verlas, las plantas calcinadas por el sol de agosto, resentidas por la falta de riego. Ya por entonces nadie iba a visitarlo ni a ayudarlo con las tareas de la casa. Sí iba una mujer a ayudarlo, una polaca que le buscó mi madre. Él le pagaba una miseria, cuando le pagaba. Ella podía haberlo dejado ahí pudriéndose, pero le tenía lástima, y seguía yendo un día por semana a arreglarle un poco la ropa y prepararle algo de comida caliente. Yo he oído decir que la casa estaba hecha un desastre. Probablemente sí, admitió Carlos. Un día a la semana no es suficiente. Mi abuelo pasaba allí metido todo el día y no se preocupaba por nada. Jamás le importó la limpieza. En los últimos tiempos le gustaba destrozar lo que encontraba alrededor. Así que tú tampoco tienes muy buena opinión de él. No es una opinión, sino un hecho. Y por lo mismo te digo que no bebía recién levantado, y que su gato no le tenía miedo. No es defenderlo decir eso. Sencillamente es decir cómo eran de verdad las cosas. Pero el viejo seguía allí sentado, tras haber vaciado 2 latas de cerveza y un cuarto de una botella de whisky, de la misma manera que el gato seguía allí agazapado y temeroso, y ni siquiera su nieto Carlos, que hacía años que no lo veía, podría asegurar que eso era falso. Y cuando llegó el médico y certificó su muerte, también vio todas las latas arrugadas y cubiertas de ceniza que había en la encimera, pero no pudo saber que aquella mañana de agosto, su última mañana, había dejado pasar las horas sentado en el taburete de la cocina, musitando para sí su vieja retalía. Nada nuevo, nada nuevo. Ni que las horas habían pasado lentamente, y que cuando fueron las 9, o quizá un poco más de las 9, y el viejo se había levantado para ir a buscar más provisiones, sonó el timbre de la antigua casa desvencijada, y era la cartera, que debía entregar unas certificaciones amenazadoras por un asunto de unas facturas no pagadas. Tampoco estoy seguro de eso. ¿Te refieres a lo de las facturas? No, no a lo de las facturas, a que sonara el timbre, a que aquella mujer llegara siquiera a la casa. Pero continúa, pidió Carlos. Abrió la puerta desnudo, y la cartera, que era nueva en el barrio y que jamás había entregado nada en aquella casa, no se sorprendió. Lo miró de arriba a abajo, con tranquilidad, sin asustarse pero también sin reírse, ni siquiera para sí misma, y le extendió las certificaciones para que firmase su entrega. Algo extraño debió de pasar por la cabeza del viejo, pues la invitó a entrar. Y ella cuenta que entró, musitó Carlos. Sí, dicen que tuvo un presentimiento. Pensó que algo curioso sucedía en el interior de aquella casa y que tenía que verlo, fuera lo que fuese. Y no le frenó el hecho de que aquel hombre, que desconocía, estuviese desnudo y apestara a alcohol. Mi abuelo era un viejo flaco y sin fuerza. No había por qué tenerle miedo. Sí, pero en los ojos se le notaba la violencia, y cualquier mujer tendría miedo de un hombre desnudo, tenga éste la edad que tenga,
mientras que al revés, lo que sentiría un hombre sería pena o asco. No puedes asegurar que ella no sintiera asco. No, no puedo asegurarlo. Porque ella era una mujer joven y atractiva, quizá un poco vulgar, según decían algunos, pero atractiva en cualquier caso. Y aunque entró en la pequeña casa sin apenas pensarlo, tampoco podría decirse que fuese una mujer descarada, ni que se moviese por otra cosa que no fuera una inocente curiosidad sin matices. El viejo, que probablemente había olvidado que estaba desnudo, la miró de frente y le ofreció un café. Quizá ella le dijo que no podía entretenerse demasiado y él le aseguró que solo serían unos minutos. Ella misma buscó la cafetera entre los cacharros sucios que se acumulaban en el fregadero. Ella misma la fregó y le echó el agua y el café, y la puso al fuego en la cocinilla de gas ennegrecida. Y fue entonces cuando el viejo, que había vuelto a sentarse en el taburete, aunque ahora con la mandíbula alzada y arrogante, le preguntó a ella quién era exactamente y por qué había ido a visitarlo tan temprano. Sin duda confundía las cosas y ni siquiera se dio cuenta de que aquella mujer era la cartera, y que simplemente había llamado a su puerta para entregarle unas certificaciones amenazadoras por unas facturas no pagadas o cualquier otra cosa. En realidad eso no importa mucho. No, eso no es lo importante, repitió Carlos. Dicen que la mujer le recordó a alguien. Debió de ser así. No puede explicarse de otro modo que la invitase a entrar. Podría haber invitado a cualquier otro. Posiblemente fue la única que llamó a su puerta aquel día. Eso tampoco podríamos asegurarlo. Quizá alguien más llamó, pero no dejó huella. Y el viejo la observaba a la mujer más allá del espacio y del tiempo, sentado en su taburete, en la cocina inhóspita y mugrienta, mientras ella preparaba el café y miraba de reojo todas las latas de cerveza arrugadas y las botellas vacías más allá, sin decir nada, sin preguntarle nada. Después la mujer vertió el café en 2 tazas que acababa de fregar y puso una al lado del viejo, y bebieron en silencio, como si todo fuese normal en ese instante. La mujer no debió pasar. Era una descarada, dijo Carlos. Tú mismo has dicho antes que tu abuelo no podía dar miedo a nadie, ni siquiera a su gato, ni a ninguna mujer, aunque estuviese desnudo de pies a cabeza. Es posible, pero ella no debió pasar. La movió el morbo. Olió la muerte y quiso verla de cerca. Quiso mirar a la muerte directamente a los ojos. Quizá espolearla. Y sin embargo, él le dijo algo revelador, aunque a ti no te guste. No estoy muy seguro. Ella pudo habérselo inventado. Pudo haber oído rumores sobre él en otro sitio, y más tarde presentarse en casa otorgándose un papel de protagonista para las últimas horas de vida de mi abuelo, haciéndole hablar de lo que él ya hacía tiempo que había enterrado en su memoria. ¿Para qué iba a hacer eso? Simplemente para quedar recogida en su relato. Por esto, en un día no demasiado próximo, pero tampoco demasiado lejano, Carlos debería enfrentarse a ella y averiguar si era cierto que habló con el viejo o si por el contrario, solo tomaron el café despacio y en silencio, o si todo consistió en bebérselo a prisa, sin decir nada, y después ella se levantó, cogió su carrito de ruedas y se marchó a seguir con el reparto en la calle de las antiguas casas, flanqueadas por magnolios y jazmines deprimentes, o si en realidad ni siquiera estuvo ahí dentro, y no vio las latas arrugadas, y todo lo que hizo fue repetir lo que ya había oído a los otros, quizá a la polaca que limpiaba en la casa. Pero sí hablaron, si lo que ella contó después era verdad. El viejo primero comenzó a susurrarle una serie de órdenes sobre filas y manos, y después elevó el tono y su voz templada se convirtió en un grito, y alzó una mano como si fuese a descargar un bofetón sobre su cara. El flaco brazo derecho quedó en alto con los tendones marcados por la rabia, y la llamó primero roja, y después puta roja, y masculló obscenidades, mientras que sus ojos miraban hacia atrás, hacia otro tiempo de vergüenza y de furia. Y según aseguró la mujer más tarde a todo aquel que quiso escucharla, no había remordimiento en sus palabras, sino un obscuro odio enconado que ya no se podía transformar en acciones, pero no por falta de ganas, sino a causa de la vejez. Igual que aquel viejo tenía que levantarse cada día, no por falta de sueño, sino a causa de las sábanas ardientes,
o que dejaba de beber no por falta de sed, sino de bebida. Y la mujer sintió una mezcla de compasión y de asco, ahora sí, asco, por el viejo coronel franquista, y se levantó tras asegurarse de que había firmado la recepción de las facturas certificadas y sin pagar, y venciendo el rencor de la mujer que llevaba dentro, y a la que el viejo loco estaba hablando, le dio las gracias por el café, y quizá, sabiendo que acallaba la voz de las violadas, hasta le dio la mano. Y después, él ya ni siquiera intentó ir por más bebida, prosiguió Carlos, asumiendo por primera vez que todo lo anterior podía ser verdad. No fue por más bebida. Permaneció varias horas en su taburete de la cocina, tal vez adormecido ligeramente, y el gato aprovechó para pasar al interior y cobijarse bajo el hueco de la escalera, hasta que poco a poco, lentamente, le fue llegando la hora de la muerte. Una muerte calmada, tenue, una muerte que como quizá no merecía, admitió Carlos. Y la mujer, aquella mujer nueva en el barrio, joven y atractiva y un poco vulgar al mismo tiempo, contó después lo que le pareció, y recalcó que no había habido remordimiento en las palabras del viejo. Pero al fin y al cabo era una mujer un poco descarada. ¿Qué mujer aceptaría pasar a la casa de un hombre que la recibe desnudo, aunque tenga ya más de 80 años? Y las mujeres descaradas suelen mentir, y quizá lo oyó todo después de unas vecinas, y a ellas no les pasó nada, y tal vez, como dice Carlos, no tomó café con el viejo, y ni siquiera llegó a llamar a la puerta de la casa, porque no existían facturas impagadas, y si existían, no eran en ningún caso facturas de papel, que una cartera insignificante y anónima pudiera haber entregado directamente en la mano.